supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, hágase la luz del conocimiento, de las ideas, del pensamiento libre. Comienza La Linterna, una tertulia cotidiana para conversar en forma abierta sobre la actualidad. Yo sé que soy de tu agrado, no niegues en darme el sí, que yo te he ofrecido a ti un matrimonio sagrado. No más porque me enamoro, se ponen a dar querella. Total, las palmas son más altas y los puercos comen de ella. No quieren que yo te quiera, me tienen impedimento. Muy buenas tardes, amigos, les habla Diego Bautista Urbaneja desde el programa La Linterna. Estamos oyendo a Juan Luis Guerra y su clásico Como abeja al panal. Créame que mucho lo siento, pero ¿qué dirán de mí? Tengo un amor de pasión. En la dirección general de la estación Gémenes Tares, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la producción del programa Gilbert Córdoba, en la asistencia de producción Loraine Godoy y en los controles César González. Que me sepa cotejar cuando yo llego a tu puerta. Llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. Transmisión por internet a través de rcr.tv. Muy bien, amigos, vamos a empezar nuestro programa de hoy. Tenemos la llamada de... Hay un tema con el cual quiero conversar con un gran especialista, el tema del Foro de Sao Paulo, que pasó por aquí, pues, sin pena ni gloria, por decirlo así. Varias de ustedes habían hecho algunos comentarios en el chat sobre este evento. Y quería conversar con Carlos Romero. Carlos Romero es un profesor universitario, un viejo y muy querido amigo. Vamos a ver si lo podemos... Ya está. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Diego, ¿qué tal? Bueno, te estaba presentando, vas a tener que oír mi presentación sobre tu persona. Carlos Romero, bueno, es uno de los grandes especialistas en política internacional que tiene el país, es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, doctor por la Universidad de Pittsburgh, y bueno, como decía, un viejo y muy querido amigo, y bueno, cuya opinión en el tema de las relaciones internacionales para mí son casi una Biblia, ¿no? Así que yo quería hablar contigo, Carlos, sobre un tema que pasó estos días, yo decía como sin pena ni gloria, por Caracas, que fue el Foro de Sao Paulo. Y bueno, quería lo que he oído en comentarios por allí, tú me dirás si los compartes, que fue básicamente un gran fracaso. Pero más allá yo quería primero tu evaluación del hecho inmediato de este foro que tuvo lugar en Caracas, y por otra parte, más allá de eso, si lo ocurrido en Caracas te indica algo más, te indica una tendencia, te indica una cosa más de fondo que esté pasando, no solamente en este evento que tuvo lugar aquí, sino con lo que ha significado el Foro de Sao Paulo en general en algún momento como expresión de un pensamiento de cierta izquierda latinoamericana. Entonces esos son los dos temas que quería que tú me comentaras. Sí, buenas tardes, Juan. Primero y principal, debo decirte que el Foro de Sao Paulo fue creado en 1990, es decir, tiene 25 años de existencia, y dentro de ese marco se ha venido celebrando ese aniversario en esta reunión 25ª en Caracas, ¿no?
En segundo lugar, recordemos que fue creado con el propósito de reagrupar las izquierdas más radicales en América Latina y el Caribe por parte de Cuba. Eso fue un diseño de Fidel Castro, que había entendido que para el principio de la década 90 el movimiento de izquierda en América Latina y el Caribe había tenido una serie de retrocesos, de derrotas, de desintegración, divisiones, etcétera, y que al mismo tiempo había condiciones para empujar por la vía electoral y la presencia cultural, mediática, etcétera, a ese movimiento de izquierda que estaba disperso, pero porque según Fidel Castro había mejores condiciones. Y efectivamente fue así desde esa óptica, en el sentido en que a partir del principio del siglo XXI hubo una serie de victorias de carácter electoral donde la izquierda tuvo un papel predominante, no solamente en Venezuela, sino también en El Salvador, Argentina, etcétera, y dentro de ello estos partidos que formaban y forman parte del Foro de Sao Paulo. En este momento el Foro de Sao Paulo y su reunión 25ª le sirvió de propaganda al gobierno de Venezuela, es decir, en un momento en el cual hay evidentemente una serie de circunstancias adversas al gobierno de Venezuela y al movimiento de izquierda a través del partido oficialista, el partido PSUV, en ese sentido entonces le sirve como, de cierta manera, como instrumento para balancear lo que de una manera u otra, sobre todo por la vía del fracaso económico, ha disminuido la presencia y la importancia del gobierno y del movimiento de izquierda venezolano desde esa óptica del PSUV y de los seguidores del chavismo. Es indudable que hay una señal también al mismo tiempo, es decir, no podemos quedarnos solamente en que es una, digamos, es una propaganda, es un aparato de carácter internacional de propaganda del gobierno de Venezuela, sino también tenemos que reconocer que esa reunión dio indicios, sobre todo por la intervención del presidente Maduro, de un giro que en este momento se está cocinando en el gobierno y en el partido de gobierno hacia posiciones más radicales. Entonces eso sería, a mi modo de ver, el contexto de lo que fue y es el Foro de San Pablo. Y en cuanto a esto que yo te decía que he oído, y que fue un foro relativamente con muy poca asistencia, prácticamente ningún líder significativo, excepto creo que la visita de Díaz-Canel al acto de clausura, el presidente de Cuba, pero de resto muy poca asistencia de líderes importantes de la región. Quería también tu apreciación sobre el impacto que pudo tener sobre este evento aquí en Caracas, el informe de Bachelet, que entiendo que varios partidos de izquierda latinoamericana fueron fuertemente impactados por el informe de Bachelet. Y lo que te decía al principio, si esto es así, si efectivamente hay un debilitamiento o si fue un foro relativamente fracasado, como te comentaba, que he oído decir, si eso te indica algo más en cuanto a que en este momento las tendencias de cosas como el Foro de Sao Paulo, las tendencias va en contra, digamos, que en este momento se está viviendo en ese tipo de pensamiento un momento muy bajo de influencia y de vigor. Sí, lo que pasa es que son dos cosas. La lectura regional, indudablemente estoy de acuerdo en que ha habido una reducción de la presencia de la izquierda en América Latina, pero yo me estaba refiriendo básicamente a la posibilidad que sea un aparato de propaganda del gobierno, y en ese sentido sí cumplió el cometido, porque en términos generales no le interesaba al gobierno y al partido de gobierno que vinieran grandes luminarias o expresidentes o el señor del sombrero allá en Honduras, etcétera. Fíjate tú que a la hora de la verdad quien cerró fue Díaz-Canel, que es el presidente de Cuba. Entonces no era tanto que fueran líderes de primera línea o expresidentes o presidentes o miembros de gabinete, etcétera, sino que hubiera representación de los partidos que forman parte del Foro de San Paulo. Y es cierto también que algunos partidos decidieron no venir
porque consideran que hay serias dudas sobre el comportamiento del gobierno en materia de derechos humanos. Pero en términos generales, si lo ves desde la óptica de la propaganda, yo creo que le sirvió al gobierno y al partido de gobierno. No lo veo como un fracaso total. Desde la óptica de ellos, es decir, desde la óptica de ellos fue un momento de circunstancia positiva en el propósito de equilibrar, repito, todas las vicisitudes negativas que han tenido. Y por otra parte, entendiéndolo desde ese punto de vista, se le puede dar la importancia del caso. Ahora, que no es el foro de Sao Paulo de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, claro que no lo es, porque hay que preguntarse dónde está Chávez, dónde está Lula, dónde está Cristina Fernández y otros líderes importantes, pues dónde está, por supuesto, Néstor Kirchner, y otros importantísimos líderes que detrás de ellos había muchos partidos e individualidades que de una manera u otra participaron en el Foro de Sao Paulo. Pero para mí el Foro de Sao Paulo sigue siendo un instrumento de una política radical, no cabe la menor duda, porque lo que observé en las transmisiones que hubo sobre algunos momentos del Foro de Sao Paulo, bueno, ahí lo que había era puro, como decíamos en épocas pasadas, puro trucutru. Mira, y ahora te sigo repreguntando, porque me llama la atención tu opinión. ¿En qué ámbito dirías tú que tuvo efecto esa propaganda que tú piensas que bueno, cumplió? internamente, en primer lugar, para dar a entender que el gobierno y el partido de gobierno no están solos, que siguen teniendo un respaldo de la izquierda mundial, y al mismo tiempo internamente para, como dije al principio, girar la agenda del gobierno y del partido de gobierno. Si seguimos con detalle las expresiones del presidente Maduro sobre la materia del socialismo, sobre la materia del antiimperialismo, sobre la materia de Colombia, sobre la materia de Estados Unidos, nosotros vemos que indudablemente esas ideas están cada día girando más hacia posiciones más radicales, ¿no? Y eso creo que el foro fue, como dice la palabra, un foro para desarrollar esas ideas, y que hay que estar atento porque el gobierno, el partido de gobierno sí se está moviendo hacia posiciones mucho más, podríamos decir, yo no me atrevo a decir marxistas, pero sí de carácter socialista radical, que hemos observado en otras ocasiones y en otras circunstancias en América Latina y el Caribe. ¿Y cuál sería, cuál sería tu explicación de ese giro hacia el radicalismo? Porque pareciera que es como muy contra lo que, o sea, contra lo que pareciera más sensato, por lo menos, digo yo, ¿no? Desde aquí, pero ¿cuál sería tu explicación de ese giro hacia el radicalismo? Bueno, lo que pasa es que tú no puedes, digamos, aspirar que el gobierno, el partido de gobierno, en estas circunstancias tan difíciles que tiene, de sanciones, de fracaso en su modelo económico, de situación en la cual la mayoría de los venezolanos quiere un cambio, etcétera, que se conviertan en adecos, ¿no? Es decir, o que tengan una posición de socialismo democrático al estilo europeo. Están arrinconados y por supuesto utilizan los mecanismos que todavía les queda, uno de los cuales es precisamente el giro hacia esta izquierda radical. Es una cosa muy triste al mismo tiempo, porque es un costo para todos los venezolanos muy grande, porque todos estos modelos totalitarios han fracasado en el mundo, pero estoy tratando de conceptualizar la lógica que ellos están utilizando en este momento. Unos detalles más, Carlos, para saliéndonos un poquito quizás del foro, porque yo no sé si tú has notado, yo he comentado aquí muy tentativamente, porque no veo indicios sólidos todavía, pero algunas señales muy leves que me hacen pensar en el caso de Evo Morales en particular pueda estarse produciendo una cierta evolución política en la arena internacional. ¿Tú aprecias algo de eso? Bueno, tengo solamente dos datos. Uno, en contra de esa posición, en el sentido de que él está repitiendo
autoritariamente y manipulando el estatuto electoral boliviano la candidatura para ser presidente nuevamente, y que el segundo a bordo, Álvaro García Linera, marxista convencido y una persona de bastante respeto intelectual en América Latina, ha decidido no participar en esta siguiente postulación como vicepresidente, ¿no? Y pareciera que se está girando un movimiento dentro del propio movimiento socialismo, estamos hablando del boliviano, a favor de unas posiciones más radicales representadas por Álvaro García Linera, ¿no? Pero en realidad el presidente Evo Morales en materia económica ha tenido posiciones muy distantes a la concepción radical de la economía. Sí, yo me refería a los indicios leves, a los que me refería fue primero una mayor integración a Mercosur, que como sabemos en este momento está muy dominado por los dos gobiernos más poderosos, claramente pues de centro derecha, vamos a decir así. Conservadores. Sí, vamos a conservadores. Y que me dio la impresión de que está, quizás, por eso te digo que eran indicios muy leves, de que Morales está tomando mayor conciencia de su aislamiento regional, que prácticamente es el único gobierno que queda de aquella década rosada, de la primera década del siglo XXI. Sí. Y que él trae y también el hecho de que está enfrentando una campaña electoral donde probablemente, como en todas las campañas latinoamericanas, el tema de Venezuela vaya a ser uno de los grandes issues, ¿no? Y que él esté en ese sentido virando un poco hacia el centro, digamos, para precisamente fortalecer la posición electoral frente a estas elecciones que tú comentabas. Sí, bueno, mira, es posible, en todo caso, él ha demostrado un gran pragmatismo, en primer lugar domésticamente, cuando se arregló con los sectores empresariales de Santa Cruz, que como todos sabemos es una zona de Bolivia muy diferente a la zona del altiplano, en primer lugar, y en segundo lugar porque también ha tenido una especie de modus vivendi con la oposición que fue muy combativa en los principios del siglo XXI allá en Bolivia, representado por el expresidente Quiroga. Eso no quita que él todavía tenga posiciones doctrinarias hacia el socialismo y hacia lo que fue podríamos llamar la fórmula chavista o paquete ideológico, como lo denominé en una oportunidad, pero el pragmatismo indudablemente se tiene que imponer en este momento porque las circunstancias no son las más favorables para que siga continuando con el credo, digamos, de el llamado paquete ideológico chavista que se propagó en algunos países de América Latina y que ahora está presentando serios requebrajamientos. Muy bien, bueno, Carlos, muchísimas gracias por esta conversación, un gran placer haber hablado contigo y bueno, pronto te volveré a llamar para seguir consultándote. Con mucho gusto y buenas tardes. Un gran abrazo. Muy bien, Carlos Romero, como decía, profesor universitario, bueno, tengo problemas, pero por supuesto cada quien expresa como le parece. Cada vez que Carlos decía presidente Maduro, a mí me daba, bueno, para mí Maduro no es presidente, pero bueno, está bien, cada quien tiene su derecho a expresarse como le parezca conveniente. Y bueno, tiene Carlos una perspectiva diferente a la que yo tenía pues cuando le empecé a hacer la entrevista, de que en cuanto a la relevancia que tuvo el foro de Sao Paulo. Por lo visto, yo no lo seguía el foro de Sao Paulo de cerca, la verdad, y por eso me remitía a comentarios que he oído, pero por lo visto Carlos Romero, pues al fin y al cabo es su oficio, pues a seguir muy de cerca todo lo que tenga que ver con las relaciones internacionales del país. Estuvo mucho más atento a todo lo que ocurría en los eventos de ese foro a través de las transmisiones oficiales que allí se hicieron. Así que bueno, Carlos tiene
a quien le doy, le concedo, como dije, una gran autoridad, independientemente de que de repente no coincidamos en esto o en lo otro, una gran autoridad, porque considero que es, como dije antes, los primeros especialistas que tiene Venezuela, y mejor formados y más claros además en el tema de las relaciones internacionales. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad y ya regresamos. Usted escucha La Linterna, su tertulia en radio por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. No son una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. Cuando compro un periquito o un monito en la carretera, lo estoy salvando. Todo lo contrario, quienes extraen esos animales de sus hábitats naturales salen a cazarlos y generalmente matan a varios en el proceso. Comprarlos es un delito y si ves personas vendiendo fauna silvestre debes denunciarlo al 0800 Ambiente. A esa gente tienen que ponerle los ganchos. Si llevo el papel a reciclar, no estoy contaminando. Todo proceso industrial genera un impacto ambiental y el reciclaje de papel genera desechos bastante tóxicos. Aunque siempre es mejor reciclar que simplemente botar el papel, lo ideal es siempre reducir el consumo. ¿Para qué necesitamos tanto papel si tenemos celulares y computadoras? 3. Si construyo con madera, estoy acabando con la selva. No siempre. Si la madera proviene de bosques de manejo sustentable certificado, es bastante más ecológico que el cemento. Hay que insistir en que Venezuela presente certificaciones de sustentabilidad. Pero cuidado, hay mucho maderero que vende de talas ilegales. 14. No fueron una, ni dos, ni tres, sino tres mentiras verdes. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Una conversación abierta sobre la actualidad. Es La Linterna en RCR 750 AM. Que me sepa cotejar cuando yo llego a tu puerta. Llega la abeja al panal, llega la abeja al panal. De regreso, amigos, a La Linterna. Estoy viendo aquí el chat. Bueno, a ver. Patri Polán me pregunta qué opino de la opinión de la propuesta de Blanca Rosa Mármol sobre un referéndum consultivo. Bueno, primero no sé sobre qué sería el referéndum consultivo, me falta información, pero yo en general creo que estas cosas son como un poco prácticas, ¿no? Si hacemos un referéndum consultivo, bueno, primero, como digo, preguntando qué, y luego, es decir, lo que eso implica
tanto que hablamos de tiempo y de los diálogos que sirven para que el gobierno gane tiempo y cosas de ese tipo, y entonces de repente salen unas ideas que se llevan su tiempo, y entonces uno no sabe, bueno, sí, se prende un consultivo preguntando qué, y una vez que se obtiene la respuesta, ¿qué se hace? Sí, no sé, no me parecen cosas que no conducen a nada efectivo, ¿no? Con todo respeto por la doctora Mármol, que tiene una carrera judicial verdaderamente extraordinaria, pero bueno, eso es una cosa, y otra cosa es el criterio político, que tiene sus propias especificidades. Perdón. Entonces no sé, Patri, Polán, no tengo suficiente información, porque tendría que saber exactamente más de la propuesta de la doctora Mármol, y que sería un referéndum consultivo preguntando qué, y eso no lo tengo yo claro. Estoy viendo que también se está conversando mucho en el chat sobre el tema que creo que planteó María Corina en uno de los diálogos que tuvo en su programa, sobre el tema del regreso de los que se han ido del país. Y en general yo coincido con lo que... vamos a ver. Yo sé de muchísima gente que sí quiere regresar, y está esperando el momento para regresar. Ahora, desde luego que eso va a variar mucho caso por caso, en la medida en que una persona haya encontrado un trabajo estable, que le esté yendo bien, que la familia esté contenta, que sienta que sus hijos están recibiendo una buena educación, etcétera, etcétera, que tiene una buena asistencia social, unos niveles de seguridad personal mucho mayores que los de aquí. Bueno, hay mucha gente que pensará que bueno, ya se fue, pues, y ya le tocó hacer su vida en otro país. Otra gente sí querrá venir, mucha gente, creo yo. Y ahí va. Bueno, hay otra variable que también varía muy personalmente de caso a caso, bueno, que es el apego al país como tal, ¿no? El nacionalismo, el patriotismo, como lo quieran ustedes llamar, que es un elemento que en muchas personas es importante, en otras no tanto, en otras piensa más bien en el bienestar personal, tanto de ellos como de su familia, que también es un criterio, pues, que está allí en mucha gente, ¿no? Y hay otro factor también que yo creo que, por lo que he oído comentarios y conversaciones con gente que, sobre todo los que han migrado a países de la región, ¿no? Una cosa son los que se han ido a Europa, y otra cosa es los que se han ido a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, que son los principales destinos de la diáspora. Y es que, bueno, hay variaciones importantes en la forma en que cada país, en que se sienten los venezolanos en cada uno de esos países que acabo de mencionar. Hay países mucho más, vamos a decirlo así, clasistas, incluso racistas, y que son mucho más rígidos en el tema de las jerarquías sociales y en el trato a las personas que no son de la misma condición social. Entonces eso para un venezolano, yo conozco gente de un país en particular que no tengo por qué mencionar, porque bueno, no es el caso, pero que sienten que están en un país sumamente rígido en ese sentido, muy, muy conservador, donde las jerarquías sociales se notan mucho, y la gente es muy cerrada para abrirse a un extranjero o a una persona de una apariencia racial X. Entonces, eso también creo que va a jugar, ¿no? En definitiva, en las decisiones qué tal se sienten en el país al cual decidieron irse, y que de repente no se sienten cómodos allí y añoran, pues, la manera de ser nuestra, que en ese sentido probablemente es de las más abiertas y de las más informales, vamos a decirlo así, de toda Latinoamérica, ¿no? En ese sentido, los venezolanos tenemos esa característica. Por supuesto que aquí hay todos los rasgos que sabemos, hay un racismo oculto, hay un machismo allí, hay también desigualdades sociales, todo eso existe, pero yo creo que comparativamente a otros países de la región, Venezuela es quizás de los más abiertos y de los más igualitarios, ¿no? En el trato social, quiero decir.
Bueno, entonces eso ahora yo sí creo que en definitiva va a ser caso por caso, y como son tantos los que se han ido en estos últimos, sobre todo en estos últimos 5 años, pues muchos volverán. Ahí caben la palabra muchos en los dos casos. Muchos volverán, muchos se quedarán en donde están y harán su vida en otro país. Y alguien comentaba, y yo concuerdo mucho en eso, es de los grandes, digamos, los grandes daños que le han hecho estos años a Venezuela, es haberle causado una pérdida de tanto capital humano, de tanta gente que debía estar aquí construyendo país, y que por las razones que se ha decidido irse. Y en todo caso la causa de esa decisión, por supuesto, es el enorme fracaso de este llamado modelo. Entonces, para mí eso es de los grandes pecados históricos, pues, de estos regímenes que nos han gobernado en los últimos 4 lustros, y que le han infligido al país un costo verdaderamente que no hay cómo medirlo, pues, inconmensurable y terrible y criminal. Muy bien, vamos a una pausa para mensajes de publicidad, y al regreso, pues, los minutos finales del programa. La actualidad vista a la luz de La Linterna, a través de RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. La actualidad vista a la luz de La Linterna, a través de RCR 750 AM. Cuando yo llego a tu puerta, llega la abeja al panal, miel que me das, como te quiero, mamita buena, dame tu amor sin medida, búscame como abeja al panal, quita la pena, viva la miel de mi vida. Créame que mucho lo siento. De regreso, amigos de La Linterna. Bueno, aquí continuando con el tema del regreso. Aquí tengo un chat que me dice así: me va a disculpar el doctor, pero yo no voy a regresar, no en muchos años. Racismo, xenofobia, lo que sea, es preferible a regresar a Venezuela. Harán falta décadas para recuperar el país. Bueno, es que justamente ahí está como un poco el quid de la cuestión, precisamente, ¿no? Claro que si toda esa gente que se fue se queda donde está, bueno, pues, la recuperación del país será más costosa, más larga, más difícil. Entonces, bueno, eso, y si una persona, como me dice esta persona que me escribe, prefiere la xenofobia, el racismo, lo que sea, a regresar a Venezuela, bueno, está bien, ¿no? ¿Qué quieren que les diga? Pero sí sé de gente que y bueno, esta persona dice, yo no voy a regresar. Bueno, está muy bien.
Pero yo sí sé mucha gente que, en parte por el país en que están, que dicen, no, yo quiero volver a Venezuela, apenas pueda vuelvo. Tanto porque allá es donde me siento bien, como porque aquí no me siento bien donde estoy, porque bueno, por las razones que he dicho. Yo no sé, ¿no? Yo creo también que esto es una opinión, por supuesto, muy personal, y cada quien, como digo, en este tema piensa lo que quiera, pero hay una cosa que es este tema de la recuperación, que esto no es una cosa que pasa del estado A al estado B, del estado de ruina al estado recuperado, así pues, ¿no? De A a B. Esto es va a ser todo un proceso. Y uno de los aspectos más que creo que va a ser una experiencia más valiosa y más gratificante es estar protagonizando ese proceso. O sea, estar viviendo en un país que uno está viendo que se recupera y que uno está siendo protagonista de esa recuperación. Eso me imagino, nosotros no tenemos esa experiencia, nunca la hemos tenido, porque Venezuela nunca ha estado en el estado de ruina en que está ahorita, y nos va a tocar a nosotros sacarlo de ahí, a los que estamos aquí y a los que regresen. Entonces, la idea de participar en ese proceso, de poner el hombro, como yo digo siempre, y aportar todo lo que tengamos en la cabeza, en los músculos, en el pensamiento, en las ideas, en la fuerza física, en el talento, en todo lo que sea, para que este país vuelva, para nosotros y para nuestras familias y para nuestros futuros descendientes, vuelva a ser un país como lo queremos. Estar en ese proceso por sí mismo es una cosa que tiene que ser muy importante desde el punto de vista como experiencia vital. Yo no sé, yo me imagino a los ingleses en el año 46, 47, 48, o a los alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, con sus países destruidos, sabiendo que estaban recuperando esa sociedad. Tiene que haber sido una experiencia vital de primer orden. Y no quedarse fuera viendo cómo los demás hacían la cosa. Y hay que ver lo que tuvieron que reconstruir, ¿no? Porque Alemania quedó literalmente, varias ciudades alemanas literalmente en ruinas, pero en ruinas, pues, como después de un terremoto de 12 puntos. Y levantaron ese país. Y eso ha tenido que ser para ellos una enorme experiencia de vida. Los que se fueron y vieron ese proceso desde fuera, bueno, está bien, escogieron hacerlo así, pero yo creo que nosotros vamos a tener que responder a un llamado también, ¿no? De nuestra sangre, no sé cómo llamarlo, el suelo, de la tradición, de la familia, de los antecesores, incluso de los hijos de inmigrantes que vinieron aquí y que hicieron su vida aquí y que ayudaron muchísimo a este país, y que muchas veces esos hijos tienen por Venezuela un apego mayor que mucha gente que tiene generaciones en este país. Y yo creo que eso es una perspectiva que hay que incorporar, ¿no? Lo valioso, lo gratificante, lo rico, vamos a decirlo así, en todos los sentidos de la palabra, que va a ser participar de la reconstrucción de esta patria, ¿no? Entonces, bueno, eso es una perspectiva. Hay otros que dirán, no, mano, yo eso no me lo calo, eso que lo hagan los patriotas, que lo hagan los que tienen esos valores. Yo aquí me quedo en mi país, que estoy pasándola muy bien, donde mis hijos estudian muy bien, donde tengo una buena seguridad social, donde el transporte público funciona de maravilla. Está bien, es una opción. Eso depende también de cuáles sean los valores de cada individuo, y yo en eso no me meto, pero simplemente quería, pues, resaltar también ese otro aspecto colectivo de reconstruir el país de uno, ¿no? Que para mí tiene mucha importancia realmente, y creo que va a ser la gran tarea histórica que nos va a tocar llevar a cabo, que
Mucha gente preferiría, oye, hubiera preferido vivir en una época que no me tocara esa gran tarea histórica y yo haber podido vivir tranquilo y disfrutar de mis cosas. Sí, bueno, nos tocó esto, pues, nos tocó esto. Eso tiene muchos responsables, muchos culpables, quién se equivocó, quién hizo qué, a quién le echamos la culpa. Todo eso es un debate que para toda la vida, pero nos tocó, pues, y también nos toca la tarea histórica, y los que estamos aquí no tenemos otra, los que estamos aquí no tenemos otra. Los que están fuera pueden escoger si regresan o no regresan. Los que estamos aquí no tenemos otra que reconstruir este país como mejor podamos y estar dispuestos a eso, pues. Así que ese es un tema sobre el cual siempre se podrá hablar mucho, pero por lo pronto tenemos pendiente la gran tarea y el gran desafío de lograr el cambio, para empezar por ahí, y a partir de lograr el cambio empezar la reconstrucción. Y lo del cambio pues está, como ustedes saben, en cuestión y sujeto a muchos debates y a muchas opciones que no están nada claro cuál va a ser la que va a dar resultado. Alguna va a dar resultado, porque esta es una situación que no puede sostenerse no puede sostenerse, y ya llegará una forma de cambio, no sé cuál, y llegará ese momento de la reconstrucción. Pero bueno, por lo pronto tenemos el desafío de lograr el cambio, y en eso estamos, cada quien a su manera, cada quien con su opinión, cada quien con su perspectiva. Muy bien, estamos llegando al final del programa. Muchas gracias a ustedes por su participación a través del chat. Muchas gracias a Carlos Romero por conversar con nosotros largamente hoy sobre el Foro de Sao Paulo, y vamos a despedir de nuevo a Juan Luis Guerra con una de sus grandes creaciones. Como Aves al Panal fue la primera que yo oí de él, y desde ese momento me convertí en un fanático de Juan Luis Guerra. Me pareció una maravilla esa pieza. Y vamos a despedir con otra que también es uno de sus grandes clásicos, Burbujas de Amor. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. La luna, oh, saciar esta locura, mojado en ti. Canta corazón, con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti. Una noche para hundirnos hasta el fin.
quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordarte cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, saciar esta locura, mojado en ti. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, vaciar esta locura, mojado en ti. Mañana regresaremos para ver la actualidad a la luz de La Linterna.